asiento, que la clase de hoy está por comenzar. Voces de la educación anáhuac. Diferentes expertos nos comparten experiencias, tendencias, innovación y todo lo que debes de saber sobre educación a través de Radio Anáhuac Querétaro. Amplía tus sentidos. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Educación Anáhuac. Mi nombre es Arturo Polanco, yo soy coordinador de tecnologías para la educación aquí en la Universidad Anáhuac Querétaro. El día de hoy aprenderemos sobre el método de casos de aprendizaje, la relevancia que tiene en educación superior y cómo se implementa. Vamos a dar algunas recomendaciones para que puedas aplicarlo en tus clases. Para ello nos acompaña Sitzihani Gómez del equipo de diseño instruccional. Hola, buenos días. Y como invitada especial nos acompaña Luz Elena Narváez Hernández. Ella es doctora en Ingeniería en Ciencia de Materiales y es secretaria de Planeación e Innovación Aeroespacial en la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Además, imparte clases en la Escuela de Educación aquí en la universidad. Bienvenida, Luz. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a iniciar. Así que, Sitzi, ¿nos podrías comentar un poco sobre qué es el método de casos? ¿Existen diferentes tipos de casos? ¿Cómo lo podemos ir implementando? ¿Podrías darnos un panorama general de esta metodología? Claro que sí, es un placer. Bueno, el método de casos de aprendizaje es una metodología activa. Para quienes no sepan, una metodología activa se enfoca en el estudiante, que es el actor principal, a diferencia de los métodos tradicionales, en donde el docente es quien comparte el conocimiento a los estudiantes. Y bueno, cerrando este breve paréntesis sobre las metodologías activas, el método de caso se enfoca en casos reales o ficticios en donde se enseñan conceptos, teorías y habilidades y podemos utilizarlos en diversos campos del conocimiento como la educación, medicina, ingeniería, entre otros. Y bueno, este método está enfocado en que se use como una herramienta para que, en la enseñanza-aprendizaje, donde los estudiantes interactúan con este caso y puedan desarrollar habilidades de resolución de problemas, toma de decisiones y, habilidades para el análisis. Sí existen como diferentes tipos de casos. Podemos utilizar casos de planteados o casos de películas o alguna lectura que podamos utilizar. También les quiero platicar un poquito acerca de cómo plantear casos y tiene como diversos momentos. El primero es seleccionar o construir el caso. Aquí vemos qué sucede, cuál es el problema, quiénes están involucrados y las situaciones a enfrentar que va a tener el estudiante. Después tenemos que generar algunas preguntas de estudio para que ellos las puedan responder y reflexionar. Pueden ser de discusión, facilitadoras o ya al final como un producto o resolución de esta discusión. Y después trabajamos en grupos pequeños en donde se busca orientar de manera más personalizada al estudiante, fomentar el trabajo colaborativo, involucrar a los estudiantes en su evaluación y autoevaluación y explicar por qué se usa este caso y cómo usarlo. Posteriormente tenemos lo que es ya una discusión o interrogación en conjunto con todo el grupo, los grupos pequeños en un grupo más grande y aquí hacen un análisis, toman una postura, deciden como soluciones o buscan soluciones. Y por último, buscamos que haya seguimiento y evaluación de un caso. Un buen caso hace que los estudiantes se interesen por el tema y busquen más información. Y en la evaluación pretendemos que se hagan cuestionamientos sobre estos aprendizajes, ver cómo funcionó, qué decisiones tomaron, si tuvieron un pensamiento crítico, entre otras cosas. Perfecto, sí. Pues, digamos haciendo un mini resumen, podríamos decir que básicamente es una metodología activa, significa plantear casos, pueden ser ficticios o reales, y pues los estudiantes tienen que proponer soluciones, generar diferentes estrategias, ¿no? Y ahora para introducir un poquito a Luz, ¿nos podrías comentar cómo incorporas el método de caso a tus clases? ¿Con qué tipo de casos les has planteado a tus alumnas y con qué objetivo lo has hecho? Ok, mira, el método de casos... como de entrada te voy a dar una pequeña historia. Es un poco complejo porque lo problemático primero para iniciar trabajando con casos es tener el caso. Y entonces pues tienes que ser un experto, un diseñador de casos y no es fácil ser un experto diseñador de casos. De hecho tienes que capacitarte, casi que certificarte para poder desarrollar un caso. Entonces, de entrada, como maestro, pues la ventaja es que en el mundo de la tecnología existen ya desarrollados 20,000 millones de casos a nivel internacional, digamos, en varios idiomas que tú compras, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo hago es identificar qué tema dentro del aula vale la pena analizar
o enseñar, digamos, a través de un caso. Y como lo decían anteriormente, pues el caso principalmente me va a enfocar a resolver una problemática real, ¿no? O que puedo vivir en mi vida profesional de manera real en un futuro. Entonces, primero identifico qué de los temas necesito que analicen. Por ejemplo, aquí te voy a dar un ejemplo de una materia de ingeniería ambiental, ¿no? Donde, pues obviamente el entorno ambiental es un caso de reflexión profundo. Entonces es muy fácil educar la ingeniería ambiental a través de casos, porque hay 20,000 casos reportados de problemas ambientales, de aire, de suelo, de tierra, contaminación auditiva, visual, sobrepoblación, ecología, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tipo de temas donde el chico tiene que reflexionar sobre una situación que se está viviendo real, o como dicen ahora, ficticia, pero ficticia, no tan ficticia, porque esa cosa ficticia quiere decir que el caso está documentado bajo una idea, a lo mejor que no fue real, pero que sí plasma una realidad, no es tan ficticio el caso, realmente. A lo mejor está escrito de una manera inventada, pero sí está cumpliendo con una cosa que está pasando, que es cotidiano para el ser humano, para el alumno en particular. Y entonces es mucho más fácil a través de un caso hacer que el alumno identifique la problemática porque la estudia por sí mismo. Y esa es la ventaja de los casos. Yo no enseño. Bueno, casi todas las metodologías activas el maestro no enseña, el alumno aprende. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es guiar al alumno a través de un escrito gigantesco, digámoslo así, de una serie de lecturas, videos, comunicación con personas, porque el caso no nada más es leído, también puedes traer un experto. Y entonces los chicos, después de una previa investigación, el experto puede resolverles algunas dudas. Y después debaten y después toman una acción. En caso de que ellos estuvieran en esa problemática, ¿qué harían? Tú eres el jefe de esa empresa y estás contaminando tanto el agua, por decirte. Conoces toda la problemática, estudias toda la problemática, debates toda la problemática, conoces estos puntos que nos explicaron hace rato, y al final es, ¿y qué haces? ¿Qué decisión tomas cuando tú estés en ese puesto? Y entonces ya dicen, no, pues yo haría esto. Pero si tomas esta decisión, entonces tienes un debate con los demás, es muy cara, no la puedes tomar. Y entonces otro chico te dice, no, yo haría esto otra cosa. Pero si tomas esa decisión, el 80% de las cosas no están arregladas. No, entonces tampoco. Y entonces entre el debate final, este debate público, ellos se dan cuenta que la decisión que están tomando no es la correcta, o sí es la correcta para una parte, pero no es la correcta para otra. Finalmente en conjunto se define qué sí hacer, qué no hacer, y te das cuenta que ninguna solución es perfecta. Porque realmente el estudio de caso no hay nada final, o sea, hay 20,000 posibles soluciones en un estudio de caso. Y creo que esa es la riqueza que ha impartido este tipo de casos en mis clases, ¿no? Que los chicos se quedan con muchas más preguntas y dicen sí, pero no hay solución única, y sí, pero siempre voy a dañar algo, o sea, algo no se va a cubrir de la solución de esta problemática. Más o menos así es como la uso en mis clases. Claro, y yo creo que es súper importante este tema que mencionabas de que no hay una sola conclusión, no. Siempre va a haber implicaciones, y eso yo creo que acerca al alumno a ambientes reales. Ya cuando sale a trabajar como profesionista, es un medio en el que pueda irse acercando a lo que va a ir viviendo en la realidad profesional, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias, Luz Helena, por la información que nos has compartido. Y bueno, ya que hemos contextualizado un poco sobre la implementación y qué es la metodología de métodos de casos de aprendizaje, y ya también que nos comentaste un poco acerca de este papel docente, que es una guía, un orientador, ¿nos puedes comentar, además de esta información, cuál consideras que sería el papel de docente al implementar el método de casos? Bueno, eso sí es una pregunta súper interesante, porque tienes que ser como medio experto. No es que un caso lo pueda meter un maestro que no sabe nada del tema, ¿no? O que lo quieres poner porque lo compraste o porque lo bajaste de algún lado el caso y lo implementas, pero realmente tienes que, como estás generando juicio crítico, tú, profesor, tienes que tener conocimiento para poder, ¿cómo te diría?, evaluar el juicio crítico de tus alumnos. Pero además también tienes que ser lo suficientemente ético, porque el juicio de tu alumno nunca es equivocado, aunque esté en contra del tuyo. Que ese es un tema muy complejo para el maestro, ¿no? Yo opino que está mal. No, tu opinión ahí no cuenta. ¿Ok? Tú tienes que ser lo suficientemente abierto para guiar al alumno y decir, a ver, bajo esta propuesta que tú me estás poniendo, ¿qué opinas sobre este otro tema? ¿Cómo lo afectarías? Y así guiar al alumno para que piense, pues, de mejor manera o más profundo el tema. Pero tú no puedes decir en ese momento, no, es que tu decisión está equivocada,
porque si tú tomas esa decisión, entonces esto va a pasar. No puedes hacer eso. Entonces, tienes que estar preparado realmente para meter un caso. No como maestros, si no estamos capacitados para implementar un caso, me parece que podemos regarla. No que no funcione, porque sí va a funcionar, pero no funcionaría como debiera funcionar, no funcionará al 100%, probablemente funciona al 60 o al 80% si eres más o menos, ¿no? Pero realmente si tú dejas un caso de mercadotecnia, por ejemplo, tienes que dominar los temas de mercadotecnia. Si dejas un tema de aduanas, tienes que dominar las leyes aduaneras para que cuando los alumnos den una propuesta de solución aduanera, por ejemplo, decir algo, tú como maestro digas, en tu mente al interior, creo que están olvidando tal ley, no, creo que no es la correcta, pero como no se los puedes decir, porque el constructo de aprendizaje es de ellos, entonces tienes que decirles, oye, ¿y qué pasa en este concepto? ¿Y qué pasaría acá? Oye, ¿y si este problema? Entonces tienes que ir guiando. Me parece que como maestro, como bien los maestros somos facilitadores, tenemos que saber hacia dónde los facilitamos. Si vamos a poner el caso, tenemos que leer correctamente el caso, hacer todas las actividades que le estamos pidiendo al alumno hacer una serie de juicios críticos de valor, positivos, negativos, intermedios, más para allá, y tenerlos yo documentados. De hecho, cuando te compras los casos, viene la documentación justificada por el que diseñe el caso, para que si tienes dudas, tú como maestro, antes de implementar el caso, la resuelvas antes de que el alumno esté debatiendo, ¿ok? Y ese es un tema como maestros, que a veces no somos maestros abiertos. Sí tenemos que ser maestros abiertos, inteligentes. No sé si la palabra inteligente es correcto decirlo, pero creo que sí. Inteligentes al momento de guiar al alumno. Me parece que la metodología de casos tienes que estar capacitado. Sí la puedes meter sin capacitación, pero puede ser un riesgo. Si dejas que el caso fluya y a lo mejor el juicio crítico que desarrollaron tus alumnos pues está parcialmente correcto, porque no hay nada incorrecto, pero puede ser que pudiera haber sido más profundo si los hubieras dado correctamente. Me parece que esa es la parte más ética y congruente. Además, hablando de evaluación, cada paso del caso tienes que tener una rúbrica de evaluación. Y allí sí es rúbrica. Bueno, hay rúbrica y observación. ¿Por qué lista de observación? Porque pues, tienes un debate. Entonces, no nada más evalúas la resolución del caso, sino el comportamiento, el manejo de conflictos, que no se hayan enojado porque el de enfrente opinó cosas completamente diferentes a los que ellos querían. Ese tipo de cosas, pues sí las tienes que tener bien estructuradas en unas rúbricas adecuadas para poder guiar no solamente el juicio crítico valorativo de tu alumno o la resolución del caso de alguna manera, sino también el comportamiento que tienen al momento de objetar a sus compañeros o defender sus ideas. Claro, y yo creo que has mencionado ya varios puntos que son importantes, ¿no? O sea, el docente tiene que, a lo mejor, o preferentemente estar capacitado para implementar el método de casos. De dónde se obtienen los casos es otra problemática, ¿no? Un desafío. Pero Luz, ¿qué otros retos ves para el docente que puede existir en la implementación del método de caso? A ver, si me voy de entrada, de inicio del proceso a final del proceso, como apenas quiero aprender a hacerlo y apenas quiero, ¿no? Empezar a implementar a casos en mi aula. Me voy a ir desde ahí, desde chiquita, ¿no? Desde como empecé yo hasta cuando ya estás un poquito más, porque creo que en los casos nunca uno es experto, siempre es complicado. Pero bueno, empezando de que quisiera implementar técnica de casos, ¿cuándo la uso? Ese es mi primer reto. ¿Cuándo fregados tengo que usar el método de casos? Cuando aplique en mi clase y cuando no. Y entonces ahí mucha gente dice, no, pues que en las áreas de las ciencias exactas no se usan los casos. Sí se usan los casos, pero es más complejo el caso, ¿ok? Bueno, más bien, conlleva otra etapa, en mi punto de vista, nadie me lo ha enseñado, eso es algo de mi experiencia personal, conlleva una etapa más de lo que son los casos tradicionales. El caso tradicional se usa normalmente para hacer juicio crítico y reflexivo de una problemática que se está viviendo en cualquier lugar. Entonces aplica mucho más, nacen en la escuela de leyes y en la escuela de medicina. Bueno, en la sector salud, o en las escuelas de sector salud y en las escuelas de leyes. Ahí nacen. De hecho, las leyes son los mejores casos, más documentados que están. Pero después se extiende a mercadotecnia, a comunicación, a sustentabilidad, se empieza a extender. Si tú ves los casos, bueno, la mayor parte de los casos están dirigidos a una conciencia ética y de valores y de responsabilidad social, independientemente del área de las ciencias que se esté trabajando. Entonces, si yo soy maestra de matemáticas, entonces digo, a mí los casos no me aplican, ¿sí? Porque pues, como 2 por 2 son 4, o sea, como ¿para qué, no? Sí, efectivamente, y ahí es para los que somos del área de las ciencias exactas, ahí dices, no, es que para mí la metodología de casos
pues no es muy útil. Y tienen razón. Realmente para nosotros las metodologías más aplicadas son metodología basada en problemas, ¿no? O metodología basada en proyectos. Esas sí nos aplican, pero idóneo. Sin embargo, no quiere decir que yo no enseñe, por ejemplo, química, que es mi área de expertise, ¿no? Que yo no enseñe química y al momento de hacer un proyecto de investigación de química no le ponga una parte ética al proyecto, ¿no? Cómo impacta el desarrollo de este detergente, por ejemplo, en la salud del individuo una vez que lo utiliza, o en la contaminación del agua, o en etcétera. Entonces, para hacer un caso social es relativamente sencillo. Bueno, existen muchos y los puedes comprar. Pero para hacer un caso más de ciencias exactas, tienes que buscar el toque social dentro de tu materia de ciencias exactas para que el caso tenga una validez. ¿Ok? Y entonces cuando ya logras implementar esas dos cosas en las áreas de las ciencias exactas, puede ser que el alumno incluso haga cálculos matemáticos, ya sabes, dentro de la estructura del caso, que son gigantescas, 10 hojas, no son casos chiquitos, haga cálculos, etcétera, para poder tomar una decisión. Entonces, en ese sentido es utilizable en las ciencias exactas, porque ahí es donde está la etapa nueva que les digo, tienes que buscar que el alumno a lo mejor haga cálculos, ¿no? Matemáticos, físicos, biológicos o lo que sea que tengan que hacer, para que derivado de los resultados de esos cálculos puedan hacer un juicio valorativo dentro de un caso real, ¿no? Sin embargo, creo que a lo mejor en ese sentido, para los de las ciencias exactas sería más válido y más valioso la educación basada en proyectos, que tiene un debate ético similar, y no necesariamente sea un caso, un estudio de caso, ¿no? Entonces ahí, en ese tema es donde yo primero tengo que pensar dónde lo hago y dónde no, ¿no? Creo que ahí hay cosas que son más funcionales con otras metodologías activas. Pero si estoy haciendo un juicio valorativo, una reflexión social y un valor ético, un valor de valores, una toma de decisiones de una situación problemática, equidad de género, todo este tipo de cosas, los casos son idóneos. Y entonces es lo primero, ese es el primer paso. Ahora, ya que definí que sí lo voy a usar, que ya encontré dónde y cómo, entonces el segundo paso es ¿y dónde lo compro? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Hacerlo definitivamente, yo les diría, no es la primera apuesta. La primera apuesta es comprarlo. Hacerlo, yo hasta la fecha nada más he podido hacer uno a medias porque creo que no quedó bien, de relaciones ambientales, de sustentabilidad, pero la realidad es que no, se necesita tener la experiencia. La mayor parte de los casos que se han publicado y que tú puedes comprar son casos reales con nombres ficticios, ¿no? Donde se ponen los datos y se ponen los datos de la empresa completa, qué pasó 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, porque no puedes hacer un caso de un mes. O sea, a veces los casos tienen que tener un histórico. Son hojas y hojas y hojas y hojas. Entonces, yo recomiendo comprar el caso, ¿no? Eso sí. Y la tercera es que si yo lo quiero hacer, pero no tengo el background, encuentre blogs o historias completas ya redactadas. Por ejemplo, yo ahorita pongo en ingeniería ambiental o en ecología un caso ambiental de la industria petrolera, pero me encontré un blog donde está la historia de la industria fulana, una industria mundial, que tiene el caso desde que nació hasta cómo impactó Venezuela, Ecuador, cómo está impactando Canadá, y entonces es un blog de una persona ambientalista que tiene toda la historia desde hace 10 años publicados. Dije, ya, desde aquí soy. Pero no tuve que comprar el caso, pero encontré un caso ya totalmente redactado. Entonces ya lo único que hice yo fue, a ver qué quiero que mi alumno detecte de esta información y qué problemática. Entonces yo ya inventé una escena donde soy parte de la población que ha sido afectada, y entonces ya inventas la pura escena y la serie de preguntas de investigación, pero encontré ese caso. Entonces lo primero es comprarlo. Ya que llevas años, yo creo que años desarrollando casos en tu clase y sabes cómo funciona y te empieza a funcionar, porque no es fácil el proceso de casos, entonces a lo mejor con tu expertise laboral externo a tu pedagogía o a tu clase, de esa podrías desarrollar un caso y hasta lo puedes vender. Claro. Hasta lo puedes vender, pero me parece que sí tiene su tiempo. Desarrollar un caso no es fácil. Son los principales retos. Claro, muy bien. Sí, la verdad es que el trabajo de un docente es una chambota, porque gigantesca. Uno diría, bueno, orienta, ¿no? Acompaña, pero no, realmente tiene que buscar el caso, evaluarlo, considerarlo, reflexionarlo. Estudiarlo, investigar. La investigación por parte del docente tiene que ser muy importante. Exacto. Para poder todo esto, ¿no? La historia, las reflexiones. Muy bien. Bueno, bajo todo este contexto tan retador, ¿tú qué recomendaciones o tips podrías darle a los docentes? Que es muy fácil. Primero busquen casos, ¿no? Antes de ni siquiera pensar en implementarlo, encuentren casos. Hay muchos en la web.
Hay unos públicos, hay otros, bueno, la mayoría son pagados, hay que pagarlos. Yo la verdad los pago, yo para qué les digo mentiras, yo los pago. Y no me duele pagarlos porque es un dinero que el maestro que los diseñó se merece todo mi respeto, entonces yo los pago. Y hay internacionales, hay en español. Aquí el Centro Internacional de Casos, el CIC, que ya no está público, ya no, antes los podías comprar, ahorita ya no los puedo comprar, aunque ya me he estado contactando a ver si me los venden. Pero el Centro Internacional de Casos tiene unos casos en español muy bien diseñados. Y hay muchos, ¿no? Incluso hay empresas que tienen sus propios casos publicados, y en la biblioteca aquí en la Anáhuac, por cierto, hay libros de casos ya escritos. Claro que tienes que, está escrito. Lo tienes que o copiar o escanear o no sé, porque el alumno tiene que leer el caso, pero ya hay libros con casos, entonces compren el libro. Eso es lo primero. Después vean de todo lo que encuentran cuál pudiera ser factible para tu clase. Y entonces ya que dices, mi clase es fulana, pues a lo mejor es de matemáticas, voy a hacer algo de ética, porque la ética entra en todas las materias, ¿no? Alguna reflexión social de algún caso de un vehículo que caminó a una velocidad fulana, que contaminó, y entonces puedes dar un dato y hacer algo ético en tu materia muy exacta, o algo social en tu materia que realmente aplica, ¿no? Y entonces usas el caso tal cual. Yo recomiendo no cambiarle más que algunas preguntas, porque las tengo que correlacionar a mi materia, ¿no? O sea, y hay preguntas que a veces no me aplican. Cambias el caso, lo estudias, lo implementas, date el tiempo, no lo hagas rápido, no lo hagas urgente. Un caso lo puedes hacer como lo puedes hacer en una semana, como te puedes tardar 15 días o un mes. O sea, dependerá de tu expertise, hazlo con calma, hazlo bien. Date todo el tiempo de una hora clase de debate. Organiza bien el debate, que esa es una metodología aparte, independientemente que va dentro del caso. Organiza bien el debate, hace todos los análisis de tus rúbricas y después evalúa, al final de que ya se acaba la clase, evalúa con los chicos qué tanto aprendieron, cómo aprendieron, les gustó la estrategia, no les gustó la estrategia, y si te funcionó, la vuelves a aplicar. Si no te funcionó, de todas maneras, vuelve a aplicar. Porque a veces no nos funciona, no sabemos manejarlo, no es un tema sencillo. Yo les puedo decir, para mí los debates son complicadísimos como maestro. El debate por sí mismo, olvídate del caso, el puro debate. Entonces, si no te funciona, haz tus áreas de mejora y vuélvelo a hacer. El mismo, ni siquiera con el siguiente grupo, no en el mismo, ya no la riegues 2 veces. Hazlo en el siguiente grupo cuando es la misma materia, con el mismo caso, perfecciona los detalles de ese caso y ve puliendo tu habilidad pedagógica. Esas son mis recomendaciones. Wow, Luz Helena, la verdad es que nos diste muchísima luz sobre el método de caso. A veces creemos que es algo bien sencillo, que te puedes tú inventar un caso y dices, con esto funciona perfecto. No. Y lo cierto es que es una metodología sumamente compleja, que si tiene una preparación extensa, la misma implementación requiere que sigas pasos, ¿no? Exacto. Y la evaluación también es muy importante, como tener bien definidos los criterios para que sea efectivo, ¿no? Exacto. Y pues bueno, agradecer muchísimo tu valiosa compañía en este episodio. Igual muchísimas gracias, Itzi, por acompañarnos, y también agradecerle al público por haber llegado hasta este punto del podcast. En el siguiente episodio vamos a estar hablando sobre otras metodologías activas. Vamos a hablar sobre aprendizaje basado en proyectos, que justamente lo mencionaste, Luz. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en la segunda temporada de Voces de la Educación Anáhuac. Te esperamos el primer lunes de cada mes con un nuevo episodio en Spotify. Se acabó la clase, pero no te preocupes, que volvemos con otro episodio de Voces de la Educación Anáhuac, con todo lo que tienes que saber sobre innovación educativa. Este podcast es traído para ti por Radio Anáhuac Querétaro. Amplía tus sentidos.